La Ouija, ese tablero de madera que, a simple vista, parece inofensivo, pero que guarda un misterio que ha atravesado generaciones. Cuando la veo, no pienso en un simple objeto. Pienso en un símbolo. Un puente entre dos mundos. Un espejo de nuestra mente, tal vez, un portal hacia lo desconocido. Para comprender su origen, debo llevarte a un viaje en el tiempo. Imagina el siglo XIX, una época marcada por el auge del espiritismo. Miles de personas, en salas iluminadas por velas, buscaban comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Era una época donde la muerte estaba más cerca que nunca, donde las familias se reunían alrededor de una mesa con la esperanza de escuchar un mensaje, una señal. Las mesas se movían, los golpes resonaban en las paredes, las voces se confundían entre susurros. Pero había un problema, aquel proceso era lento, confuso, y no siempre ofrecía las respuestas que la gente buscaba. Fue entonces cuando, en 1890, un abogado llamado Elisha Bond patentó un tablero diferente. Era sencillo, contenía el alfabeto, los números del 0 al 9 y las palabras sí y no. Junto a él, un puntero en forma de corazón, conocido como planchette, se movía sobre la superficie, guiado por los dedos de quienes lo usaban. El tablero tenía un propósito claro: comunicar lo invisible. Y aunque al inicio parecía un invento más, lo que ocurrió después cambió para siempre su historia. Se dice que cuando preguntaron al tablero cómo debía llamarse, él mismo respondió, letra por letra fue revelando su nombre, O-U-I-J-A. Y cuando le pidieron su significado, señaló la frase buena suerte. Una simple coincidencia para algunos, una señal inquietante para otros. El tablero había hablado, y desde ese instante, dejó de ser visto como un simple entretenimiento. William Fulf, uno de los hombres que más se benefició de la Ouija, llegó a decir que el tablero le daba instrucciones precisas. Según él, los espíritus le indicaron cómo expandir su negocio, dónde construir sus fábricas y hasta cómo debía dirigir su vida. Curiosamente, fue en esa misma fábrica, la que la Ouija le habría aconsejado levantar, donde encontró la muerte. En 1927 cayó desde el techo y su historia quedó sellada como una maldición más unida al tablero. Con el paso de los años, la Ouija dejó de ser un simple producto comercial y comenzó a cargarse de relatos. Historias de personas que juraban haber contactado con voces que no eran humanas, advertencias de tragedias que luego se cumplían, objetos que se movían solos después de una sesión. No tardó en despertar el temor de la Iglesia, que la señaló como una herramienta prohibida. Pero ya era demasiado tarde, la Ouija se había ganado un lugar en la cultura, en el cine, en la literatura y en la mente colectiva como el portal más famoso hacia el más allá. Uno de los casos más inquietantes que se recuerdan ocurrió en 1949 en St. Louis. Un adolescente utilizó la Ouija para comunicarse con una tía fallecida. Lo que empezó como un juego, pronto se transformó en un infierno. Objetos que volaban, ruidos imposibles, voces en lenguas desconocidas y un cuerpo que se retorcía como si algo dentro de él quisiera escapar. La Iglesia registró aquel caso como un exorcismo real, y de esa historia nació la película El Exorcista. Todo comenzó con una Ouija. Durante la Primera Guerra Mundial, también se cuenta que algunos soldados llevaban el tablero a las trincheras. Preguntaban por su destino, por la posibilidad de regresar vivos. Y hay relatos de cartas que narran cómo la tabla predijo muertes exactas, nombres de compañeros que no volverían jamás. ¿Casualidad? ¿O el tablero era capaz de leer más allá del tiempo? Y no tenemos que irnos tan lejos. En Perú, en el año 2015, un grupo de estudiantes jugó con la Ouija en un salón de clases. Minutos después, más de 20 de ellos terminaron hospitalizados. Convulsiones, gritos, pérdida de control. Todos aseguraban haber visto una sombra oscura que los observaba. Los médicos lo explicaron como histeria colectiva. Pero quienes estuvieron allí, hasta el día de hoy, dicen que fue algo mucho más real. La ciencia nos ofrece una explicación.
Dice que la Ouija funciona gracias al efecto ideomotor, pequeños movimientos inconscientes de nuestros músculos que empujan el puntero sin que nos demos cuenta. En otras palabras, no serían espíritus, sino nuestra propia mente. Pero aquí surge una pregunta que nunca deja de inquietarme: ¿y si esos impulsos no son tan nuestros como creemos? ¿Y si lo que mueve el puntero es una fuerza externa, invisible, que se sirve de nuestro cuerpo como un medio para comunicarse? Yo siento que la Ouija es un espejo. Un espejo que refleja lo que llevamos dentro, nuestros deseos más profundos, nuestros miedos más oscuros. Y como todo espejo, a veces nos devuelve un reflejo que no estamos preparados para ver. Quizás por eso tantos la temen. Quizás por eso tantos otros la buscan. El origen de la Ouija está en las oficinas de patentes, en las jugueterías, en la sociedad de finales del siglo XIX que quería hablar con sus muertos. Pero con el paso del tiempo, con millones de manos usándola, con millones de preguntas lanzadas al vacío, ese objeto se cargó de una energía colectiva. Y esa energía lo transformó en algo más. Hoy, más de 100 años después, sigue siendo una incógnita. Algunos la ven como un simple juego de mesa. Otros la consideran una puerta peligrosa que nunca debería abrirse. Y entre ambos extremos, yo creo que la verdad se oculta en un lugar intermedio. La Ouija no es solo madera y tinta. Es la proyección de la mente humana, sí, pero también un canal que, tal vez, conecta con aquello que no podemos explicar. La Ouija es un recordatorio de nuestra eterna búsqueda. De nuestra necesidad de creer que la muerte no es el final, sino una transición hacia algo más grande, algo que aún no comprendemos. Y cada vez que alguien coloca sus dedos sobre la planchette, con miedo, con esperanza o con curiosidad, esa búsqueda vuelve a empezar. La pregunta que queda es inevitable: ¿la Ouija funciona porque los espíritus realmente la mueven, o porque nuestra propia mente tiene un poder que aún no conocemos? Tal vez, la respuesta esté en algún lugar entre los dos mundos. Lo único seguro es que, desde su origen hasta hoy, la Ouija no deja de recordarnos que hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse del todo. Y ahora, mientras dejo que el eco de estas palabras se disuelva en el silencio, quiero invitarte a reflexionar. La Ouija no es solo un objeto del pasado ni un simple tablero vendido en una juguetería. Es un símbolo. Un espejo que nos recuerda que la frontera entre lo visible y lo invisible es mucho más delgada de lo que creemos. Cada letra que se mueve, cada palabra que surge, es un recordatorio de que la realidad es más amplia, más misteriosa, más viva de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir. Quizás la Ouija no hable con los muertos. Quizás hable con nosotros mismos, con esa parte olvidada que guarda secretos que aún no sabemos descifrar. O tal vez, solo tal vez, sea realmente un canal hacia otras dimensiones. No lo sé con certeza. Y quizás esa sea la clave: aceptar que hay misterios que no deben resolverse, porque su magia está en permanecer ocultos. Lo que sí sé, es que cada vez que alguien coloca sus manos sobre el tablero, lo hace con la misma esperanza que movió a la humanidad desde el principio de los tiempos, la esperanza de no estar solos en este vasto universo. Y mientras exista esa necesidad de conectar con lo eterno, la Ouija seguirá viva, seguirá hablándonos, seguirá siendo esa puerta inquietante que nos invita a mirar más allá del velo. Al final, la verdadera pregunta no es si la Ouija funciona, sino si nosotros estamos preparados para escuchar lo que pueda responder. Recuerda, la Ouija nunca da respuestas gratis. Cada pregunta que haces, abre una puerta, y nunca sabes quién está del otro lado.